Iniciamos la grabación. Voy a ver que estemos grabando correctamente y si estamos grabando, todo correcto. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Cerveciencia Web la semana pasada no pudimos hacerlo por cuestiones técnicas de cada uno y ya hace 2 semanas pues se nos borró el video, entonces no lo pude subir, pero aquí estamos, ¿verdad? Para tratar de hablar un poquito acerca de la problemática nacional en Guatemala, acerca de cómo, básicamente, hoy queremos tocar dos temas importantes. El primero es la sobrevaloración de la obra pública en nuestro país y el segundo es algo un poquito más mediático, que es la obra que acaba de lanzar Vargas Llosa acerca del derrocamiento de Álvarez Guzmán y básicamente nuestras primeras impresiones de qué es lo que nos parece estos elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar eh, hablando un poquito precisamente acerca de la sobrevaloración de la obra pública, ¿verdad? Que creo que obviamente es un problema que se ha dado desde hace muchos años en nuestro país y que posiblemente se vaya dando, ¿verdad? Que es un tema muy ligado a la corrupción. Entonces, Javi, ¿nos puedes dar ahí tus impresiones acerca de este tema? Bueno, principalmente decir que es una situación que es preocupante porque al fin y al cabo los recursos son limitados y el que se genere ese tipo de sobrevaloraciones pues limita el desarrollo en infraestructuras del país y digamos que las obras de alguna manera roban, al fin y al cabo, roban oportunidades de desarrollo y este tipo de procesos sociales. Eh, yo compartí con todos ustedes un documento que me llamó mucho la atención, no tanto por su contenido, sino porque por primera vez el Colegio de Ingenieros se pronuncia. Todavía no voy a entrar en ese detalle, solo lo quiero dejar sobre la mesa. Es interesante que un colegio de profesionales tome alguna posición. En el tema de redes sociales, el tema ha tenido un impacto bastante interesante en redes sociales, digamos, y de alguna manera en Twitter principalmente las cuentas oficiales han bloqueado a ciudadanos que han mostrado su descontento por el tema del libramiento. Entonces, habiendo dicho eso, pues cedo la palabra a quien continúe. Chofo, pues nos puedes ahí complementar un poquito. Gracias, buenas noches a todos. La verdad es que es triste ver cómo, y no creo que sea malo que únicamente suceda en Guatemala, sino que en muchos otros países, cómo existe la corrupción, cómo se sobrevaloran las obras, y no solo son cedidas mediante corrupción, están sobrevaloradas y además mal hechas. Entonces, está causando un daño al país y ver cómo las autoridades, en lugar de, lo único que hacen es justificar lo ocurrido, eh, y obviamente pues a quien sale caro en este caso es al pueblo de Guatemala, porque es una obra, creo, de más de 300 millones de quetzales, que no sirvió pero ni un año, no soportó ni el invierno. Y yo recuerdo bien que la primera vez que circulé por este libramiento, o sea, fue algo que íbamos platicando con la familia y dijimos, no, esto no está para nada bien hecho. Se veía, o sea, a simple vista se podía dar uno cuenta de las deficiencias que tenía el trabajo realizado. Y bueno, no aguantó ni en invierno, está haciendo pedazos, y imagino que va a empezar a que se hace un derrumbe por un lado, lo van a medio arreglar, y luego al poco tiempo se hace el derrumbe en otro lado, y así se va a mantener la carretera hecha un desastre. Si no estoy mal, también hablando de este tema, salió el día de hoy en el periódico sobre el asfalto que habían colocado en el lapso entre, si no estoy mal,
entre lo de disco, creo yo, y todas, no me recuerdo bien la habitación, pero dice que un día después que habían colocado el asfalto ya se había arruinado. Entonces, la verdad es que no encuentro justificación para este tipo de cosas. Eh, Igual los trabajos que realizaron sobre el Trébol, Calzada Rubén, es fácil ver que es de mala calidad eso que hicieron, que probablemente no va a aguantar mucho. Entonces, es lo triste, es lo doloroso, que no solo son sobrevalorados los proyectos, sino que adicionalmente nos salen caros porque son proyectos que no sirven y que a corto plazo va a haber que otra vez invertir un montón de dinero en chapucear, como bien se dice, los malos trabajos que se han hecho. Esa sería mi opinión a manera de introducción. Sí, exactamente. Mi opinión va muy por ese mismo camino. Entonces, por ejemplo, ya no es algo que sea como que un fenómeno, como decía Vargas en uno de los anteriores conversatorios, ya no es algo que sea una crisis, sino que es algo común. O sea, ya ellos ya lo tienen así común de que hacen los trabajos de baja calidad para para que esto haga que tengan que hacerlos muy pronto y volver a sobrevalorarlos, ¿verdad? Entonces, es una corrupción que alimenta la corrupción, es un círculo vicioso que constantemente nos afecta como país, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, obviamente la corrupción es lo que más nos detiene en el subdesarrollo porque estos recursos que se están enfocando en elementos que podrían ser, que se están pagando como que fueran de primerísima calidad, nos están dando un bagazo, ¿verdad? Algo que no sirve y que en 2 o 3 años van a volver a cobrar lo mismo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos totalmente, no sé, como pueblos desahuciados, quizá desahuciados, no sé, ya no sé qué podemos hacer como pueblo. Javi, ¿qué crees que podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer como pueblo? Pues básicamente quien tendría que accionar y tendría que tener alguna voz en ese tipo de situaciones de corrupción es el Congreso de la República. Y tendría que haber una comisión de investigación que pudiera de alguna manera analizar y em, deducir responsabilidades y trasladar a quien corresponda a los tribunales. Cabalmente salió una imagen en la que dice: el Congreso creó una comisión para investigar la compra de edificio del Ministerio Público por 35 millones de quetzales. ¿Para cuándo va a crear la comisión para investigar el libramiento de Chimaltenango que costó más de 451 millones de quetzales y se está desmoronando? Y por otro lado, había una imagen hoy en la que decía que con el temporal definitivamente iba a reventar el libramiento. En consecuencia, digamos que lo que corresponde es que los colegios profesionales se pronuncien. En el caso del Colegio de Ingenieros, ese pronunciamiento tendría que tener un seguimiento y digamos que los mismos colegiados y ingenieros profesionales tendrían que pedir al colegio que siga, digamos, en ese proceso de fiscalización. Tú ya lo mencionabas, digamos que el Colegio de Profesionales es el encargado de evaluar y de dar ese tipo de seguimiento. Entonces, como ciudadanía, pues la fiscalización ciudadana debe continuar. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy de hablar del tema y traerlo a la mesa de los diálogos de Cerveciencia es importante para que de alguna manera la gente pues lo asuma como un ejercicio ciudadano de fiscalizar la obra pública y que esas situaciones no deberían de suceder, ¿va? En algún momento leí algún texto, algún artículo donde decía que el libramiento de Chimaltenango había salido mucho más caro que por kilómetro que cualquier proyecto europeo, por ejemplo. Entonces, ya ahí ya se tiene un indicador del alto costo que tiene para la ciudadanía, digamos, este tipo de proyectos.
Entonces, yo las últimas semanas he estado viendo mucha actividad en relación a este tema en redes sociales y nosotros lo hemos estado publicando en algunos de los espacios que tenemos, ¿no? Entonces, pues la ciudadanía tiene que seguir el proceso de fiscalización y tiene que seguir denunciando, ¿va? Y la verdad es que de oficio tendría que actuar el Ministerio Público a raíz de esa situación, ¿va? En este momento no sé si ya el Ministerio Público está accionando, pero bueno, es parte, digamos, de la problemática aquí es que existe una cooptación del Estado, las instituciones públicas no están necesariamente al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de intereses particulares. Entonces, pues ese es un gran problema que la CICIG vino a mostrarnos y que pues desafortunadamente ya no contamos con CICIG. Entonces, lo que sí contamos es con un tremendo aprendizaje ciudadano de manifestaciones. Digamos que en el año 2015, 2016 se dieron grandes manifestaciones y que la gente pues tendría que reaccionar de alguna manera. Pero esto es un factor, lo político se traduce en un factor emocional. Entonces, cuando digamos suceda algún accidente en ese espacio, pues tal vez la gente reaccione. Pero bueno, en ese proceso estamos. Ok, Rodolfo, ¿cómo crees qué elementos necesarios crees que faltan para que la gente despierte y volvamos a ese 2015, 2016, no recuerdo bien el año, para que, como decía Javier, vayamos a las calles a protestar y que nos demos cuenta un poquito o reaccionemos ante lo que nos está haciendo el gobierno? Bueno, es una pregunta bastante complicada, porque en los últimos meses se ha visto una sociedad bastante pasiva ante el acontecer político del país. Con la salida de CICIG, pues realmente el gobierno o las personas que orquestaron esto lograron su cometido, que era dividir a la población. Si nos damos cuenta, hay un porcentaje de la población que aprobaba la salida de la CICIG, habíamos otros que no. Entonces, considero que como primer punto existe una falta de unidad en el país. Y como segundo punto, pues una pasividad total. Pues, lamentablemente, hoy en pleno siglo XXI, la gente vive rutinas tan aceleradas, por así decirlo, donde desde muy temprano sale a meterse al tráfico, van a sus respectivas labores todo el día, en la noche ya regresan tarde. Entonces ya la gente ya está cansada, ya no quiere saber de nada, ya no se quiere involucrar en política. Lamentablemente las nuevas generaciones también vienen con una apatía total en los temas de política. Yo lo podría ver con algunos jóvenes de hoy en día que básicamente esta gente, pues con tener 20 quetzales en la bolsa para irse a comer algo a Taco Bell o algo de comida rápida eran felices y les valía madre lo que estaba aconteciendo en el país. Entonces, creo que es una como apatía general que vive la población. Ya la gente como que lo aceptó como algo normal, como que las cosas así son y como que las cosas no pueden cambiar, como que no van a cambiar. Ya las estructuras criminales ya se están acomodando nuevamente. Con la salida de CICIG ya están volviendo a tomar sus posiciones de poder, ya todos se están normalizando a lo que Jimmy Morales dijo en su momento, la corrupción normal, y imagino que a esto se refería, a entrega de proyectos por compadrazgos o por afinidad, sobrevaloración de proyectos, obras de mala calidad, etcétera. Todo eso de lo que él decía que era corrupción normal, y era cosas que habíamos estado viviendo por varios años y que la gente pues no lo veía mal, pues lo veía como algo bueno, por así decirlo. Lo pudimos ver
como con 30 años de alcaldía con Álvaro Arzú. Prácticamente se dedicó a, no sé, a poner flores o a hacer cambios únicamente de forma en la ciudad, pero los problemas de raíz ahí siguen están. Y como se pudo ver hoy, con unas horas de lluvia, fue un caos total en la ciudad. O sea, existen muchos problemas de raíz. Lamentablemente, como les decía, la misma pasividad de la población pues ya lo toma como algo normal, así como que bueno, hoy me tengo que hacer 3, 4 horas de tránsito para mi casa porque se colapsó la calzada Rubel, por ejemplo. Bueno, pues lo tolero, me hago las 3, 4 horas y mañana sigo con mi misma rutina y ya lo acepto como parte, como algo normal. Lo cual no debería ser así, por supuesto. O sea, la pasividad de la población no debería ser a tal punto. Sin embargo, el salir a manifestar pacíficamente fue algo que no funcionó tampoco. No funcionó a la larga porque uno de los mayores logros que se tuvo fue con la salida de otro Pérez, pero venimos a caer con otro peor. Con Jenny Morales, que este cuate, tristemente todo se le resbala. Y yo estoy seguro que a este cuate ni con manifestación ni de ninguna forma lo hemos podido sacar, tristemente. Entonces considero que ya la población como que empieza a aceptar nuevamente esta situación como algo que hemos vivido siempre. Como, no sé, una lluvia, es inundación segura, es tráfico seguro, van a asfaltar la calzada Rubio, ya sabemos que aquí un año otra vez van a haber baches, ni nos enteramos cuánto nos cuesta, por ahí ven los periódicos y dice que estuvo sobrevalorado, pero como realmente a nosotros no nos afecta, no sé si decirlo de forma directa sí nos afecta, pero no estamos conscientes del impacto que tiene sobre nosotros. Entonces, realmente somos pasivos, indiferentes a toda esta situación. Yo, realmente, en un corto plazo, dudo mucho que vaya a cambiar la situación. No me gusta hacer o sonar negativo, pero no veo yo por dónde pueda cambiar la situación. No creo que cambie el gobierno. Me parece, Rodolfo, tu opinión, concuerdo mucho con ella y me gustan mucho varios puntos de los que dijiste, por ejemplo, la normalización, ¿verdad? O sea, nuestro pueblo de Guatemala pues está maltratado desde hace 500 años, entonces para nosotros el maltrato y que no nos den lo que merecemos pues es normal, ¿va? Entonces estamos acostumbrados a vivir de esta forma, ¿verdad? Entonces, por este lado, vamos ahí, ¿verdad? O sea, no hacen bien las cosas, bueno, pues nosotros sí, como decía mi abuelito decía, mira, a mí que en qué no me importa porque yo igual tengo que ir a trabajar y tengo que ganar mis frijoles. Entonces, estamos muy alejados de ese ámbito porque normalizamos mucho tal vez el no vivir bien, ¿verdad? El no tener un bienestar en general. Entonces, me parece mucho esa parte. Concuerdo mucho con que estamos normalizando demasiado esos elementos que no deberían de ser normales, ¿verdad? Porque si yo pago mis impuestos mensual, ¿verdad? O sea, si yo no pago mis impuestos, me viene una carta de la SAT, me cobran multa, si no los quiero pagar me meten a la cárcel, entonces, y a mí pues no hay nadie quien me salve, ¿verdad? O sea, así como a otras personas pues tienen el apoyo de altos niveles. Yo, si viene la SAT por mí, pues me mete al bote y ya, listo. Entonces, estamos pagando, ¿verdad? Estamos pagando, eso no es que sea gratis. Entonces, no podemos normalizar el hecho de que no exijamos calidad. Necesitamos exigir calidad. Por otro lado, con lo que decía, bien adelantado lo que decía, el día de hoy ocurrieron unos ataques a una empresa de bebidas y la gente normal, ya para las extorsiones, todo eso, ya damos por sentados como es algo normal. Y ese es un problema gravísimo, pues, porque
Imagínate, ya, si ya lo aceptamos como algo normal, o sea, ahí ya es un problema serio, o sea, ya, es Debemos como, exigir, ¿verdad? De que las autoridades hagan algo, pues. O sea, por ejemplo, viene y en tu casa hay un robo, un ataque armado, las autoridades te van a dar un papelito que dice, ay, mire, eso es una delincuencia común. Entonces, y vos estás pagando tus impuestos, pues, entonces necesitas exigir. O sea, estamos pagando impuestos, necesitamos exigir, ¿verdad? Pero muchas veces, igual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en mi caso, me veo muy limitado porque igual, ¿verdad? De 8 a 5 de la tarde estoy trabajando. Entonces, no puedo estar tan involucrado porque igual si no trabajo, pues no como, ¿verdad? Entonces, es, es complicado, ¿verdad? Para nuestros países. No sé si Javier nos puedes hablar un poquito acerca del comunicado del Colegio de Ingenieros. Sí, cabalmente, digamos, empieza diciendo, en Guatemala todos los años con la llegada de la época lluviosa se pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura vial, mostrando las carreteras en un estado desastroso, alcanzando aproximadamente un 80% de la red vial en condiciones lamentables. Y bueno, y sigue con una serie de elementos. Como consecuencia, debemos remarcar que los problemas de la infraestructura vial en Guatemala se deben principalmente a la falta de ingeniería en la planificación, diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de la misma, situación que permite un alto grado de empirismo, como lo demuestra la situación actual en la infraestructura. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que es por una falta de un sistema de justicia fortalecido que se permiten este tipo de situaciones de corrupción. Los trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y administración de la infraestructura vial requieren de profesionales con mucha experiencia. Bueno, eh, para mí, el tema de, digamos, del Colegio de Ingenieros, yo desde hace años ya no estoy colegiado, me alejé absolutamente del Colegio de Ingenieros, no iba yo a contribuir a fortalecer una estructura que no estaba funcionando correctamente y no sé si lo está ahora. En una parte del documento dice el costo de los trabajos. El proyecto constituye un tramo de 14.5 kilómetros de longitud con un contrato por un monto de Trescientos. 312 millones. Ajá. Exacto. Esto significa que según la legislación vigente, el monto del contrato se puede incrementar a un 20% como consecuencia de órdenes de trabajo y si es necesario, otro incremento de otro 20%. Para un total posible incremento de 40%, es decir, según el precio ofertado, hasta 438 millones de quetzales. Sin embargo, las autoridades correspondientes han mencionado para el proyecto un costo de 451 millones, cantidad que sobrepasa en 12 millones arriba de lo permitido por la ley. Bueno, entonces, yo realmente digamos que eh, reconozco que el trabajo un ente colegiado es fundamental para poder dar seguimiento a este tipo pues, digamos, de infraestructuras que no se debía permitir, digamos, y que debe existir una supervisión permanente de parte del Colegio de Ingenieros y de todos los colegios de profesionales en sus áreas, digamos, correspondientes. Es fundamental que se involucren y ojalá pues que este documento o este manifiesto público del Colegio de Ingenieros pues tenga seguimiento y algunas consecuencias, digamos, porque el Tribunal de Honor debería de llamar a los ingenieros si ellos mismos están reconociendo que hay una mala ingeniería. Deberían de llamar pues a los ingenieros y entrar en un proceso de, de, del mismo Tribunal de Honor para poder determinar qué es lo que está sucediendo y que ese tipo de cuestiones no debería de pasar. Reconocer que, digamos, que la ingeniería en Guatemala tiene muchísimos años, muchas más que en otros países de América Central, digamos, y eso pues de alguna manera ha permitido tener un desarrollo en infraestructura importante. Entonces, pues, con todo el, con todo el peso de la ley, pues deberían de pasar
por tribunales los responsables de dicha obra y especialmente quien sea el responsable administrativo, porque llama la atención que digamos, dice, el libramiento de Chimaltenango no ha sido inaugurado como una excusa, ¿va? El ministro de Comunicaciones, Luis Benito, aseguró que la obra del libramiento de Chimaltenango aún no ha sido inaugurada, pese a que el 12 de abril se realizó un gran evento en el lugar en plena campaña política. Realmente es una vergüenza. Como ya decía Chofo, pasar por ahí ya uno se da cuenta de que está muy mal hecho y que digamos que no ofrecía ninguna garantía, no tiene, digamos, no tenía luces, no tenía, digamos que teléfonos para llamar de emergencia en el caso que se necesitara, o bahías para poder detenerse y poder hacer un estacionamiento de emergencia, es decir... Imagínate, ahí ya estamos involucrando a varios entes, porque las municipalidades te tienen que autorizar los planos, te tienen que autorizar para hacer una obra. En este caso, si era en parte capital privado, tenían que autorizar esta obra. El colegio de ingenieros, el ingeniero que lo hizo tenía que timbrar sus planos, tenía que presentarlos ante el colegio de ingenieros. Entonces, no solo es responsabilidad básica de la empresa que lo hizo, sino que también ya estamos hablando de responsabilidades, tanto el colegio como la gente del gobierno, ¿verdad? O sea, de responsabilidades directas compartidas y que hubo de plano corrupción en todas esas esferas. Claro, mira, por ejemplo, Conred dice aquí, pobre ingeniería causa derrumbes en el libramiento en el libramiento, dice Conred. Conred dice que el libramiento de Chimaltenango es de alta vulnerabilidad para los usuarios debido a la estructura de la infraestructura. En pocas palabras, es peligroso para todas las personas que transitan en el libramiento por la mala construcción de la obra. Por ello, la mayoría de personas pasó ese día por el centro de Chimaltenango, reviviendo aquellos días de tráfico y caos. Fuente Telenoticias Chimaltenango. Imagínate, Conred nos lo viene a decir 3 meses después o 4, no sé cuántos meses después de que se inaugura el paso, ¿verdad? Entonces, o sea, la responsabilidad está dividida entre todas esas instituciones, tanto gubernamentales como privadas. ¿Qué opinas, Rodolfo? Sí, exactamente como ustedes mencionaban, o sea, yo no sé si existe un ente encargado de supervisar antes de inaugurar la obra o antes de permitir porque ellos dicen que nunca la inauguraron, ¿no? Pero antes de permitir que se pudiera circular, hubo un ente que se encargó de verificar que realmente era seguro transitar por ahí. En Conred nos está viniendo a decir 3, 4 meses después que no es seguro, ¿verdad? En el caso que... Exacto. Y obviamente hay antecedentes, o sea, la cuestión de los derrumbes no es esta la primera ocasión, o sea, hay antecedentes que por la misma geografía, o sea, es como que se presta, es bastante vulnerable para que ocurran derrumbes, o sea, no es primera vez, no es algo nuevo, no es algo que digamos, no lo podemos haber previsto porque nunca había ocurrido, no, es algo que ha venido ocurriendo con bastante frecuencia en los últimos inviernos. Entonces, esa es la pregunta. Dice uno, bueno, entonces, o sea, no se trata de buscar ahorita un culpable y echarle solo la culpa a él. Lo que se busca realmente es qué solución se le puede dar para que esto ya no vuelva a ocurrir. Ya no vuelva a ocurrir en futuras obras. Porque, pasa esto, se vuelve noticia de una semana o algo así por el estilo, y ya 1 o 2 meses ya se nos olvidó otra vez. Y ahí quedó el comunicado del Colegio de Ingenieros, no es nada más que un comunicado, algo totalmente pasivo, como que yo escribiera algo en el periódico que no va a cambiar absolutamente nada. O sea, no tomaron ningún acto legal o hicieron algo como para... No, sencillamente lanzaron un comunicado para que digan, bueno, por lo menos se pronunciaron, pero eso no va a cambiar absolutamente nada de las cosas. Entonces, a mí realmente sí me causa tristeza eso.
y ver cómo entre ellos mismos se tapan, ¿va? Nosotros Claro, nunca les mejoramos, es lo que ellos dicen. No, y O sea, claro. imagínate llegar. Chofo, por ejemplo, algo bien importante como, o sea, vos decís, va, no es de buscar responsables, pero yo desde mi punto de vista, o sea, en una empresa, si vos haces, o sea, vos y yo somos programadores en una empresa, y si hacemos algo que daña a la empresa, definitivamente nos van a despedir. Entonces hay que buscar los responsables y hacer los procedimientos pertinentes para que paguen su responsabilidad. O sea, Sí, 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 que no, tenés toda la y razón. que esto no vuelva a ocurrir también, ¿verdad? O sea, si viene la gente y Ahorita- dice, puchis, nosotros podemos robar todo lo que queramos, hacer las obras de ingeniería mal, que gente Ujú, mía por, ujú. por la obra de ingeniería, y nos vamos a salir con la nuestra y vamos a seguir como si nada, lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo. Hay que Sí, castigar, hay que castigar realmente sí, al que lo merece. O sea, por eso es que en Europa no es que, por ejemplo, si te subís al metro sin tu ticket, te ponen 100, 200 euros de multa. Entonces, porque hay un castigo fuerte, ¿verdad? Y quizá es lo que falta en nuestros países, ¿verdad? Hacer castigos fuertes contra las personas que no están haciendo bien su trabajo. sí, 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 te doy toda la razón. Ay, Y dejarlo, como vos decís, a manera de antecedente. Así como decir, bueno, no se pasen de listos, porque el próximo que se quiera pasar de listo ya sabe a lo que se tiene. Pero como vos decís, como no han habido antecedentes, nunca ha pasado, probablemente los primeros que estuvieron bajo investigación fue el gobierno de Pedro Molina, creo que con Colón, con el transurbano se investigó algo, pero no sé si llegaba a algo, no esa investigación, pero no, casi no han habido antecedentes, entonces se acostumbran a que van a salir con la suya. Bueno, eh, no sé cómo llamarle a eso, si llamarle nos robamos o cómo hacer eso, pero Ya, nos quedamos con cierta cantidad de dinero y vamos a pagar una multa del 1 o el 2% a comparación de lo que nos quedamos. Entonces, creo yo que ya habría que reformar esas leyes también, porque son leyes de hace como de muchos años atrás, pero lamentablemente reformar las leyes está en manos de quienes se han visto favorecidos por esos mismos agujeros que tienen las leyes. O sea, básicamente es a todo nivel, vamos, desde el ciudadano común que se pasa un semáforo en rojo, vamos, hasta el político que se roba 100 millones de quetzales, pues, o sea, es a todo nivel, desde mi punto de vista. Javier, pero exacto. saben que también es una cuestión que, miren, pues un proyecto como Libramiento no se construye con una persona, ni con una empresa, ni con 10 personas, son miles de bueno, cientos de personas o decenas de personas que son parte de son una empresa, que son parte millones de quetzales, o sea, es un montón de billetes. pero lo que, O sea, lo que quiero decir yo voy a ser, es que, son mucha gente, es mucha gente involucrada, totalmente de acuerdo, va, totalmente de acuerdo. pero fíjate vos que si la gente, digamos que si hay ingenieros honestos, ingenieros que no se van a prestar a ese tipo de juegos o ese tipo de temas de corrupción, pues la empresa no se construiría, pues porque alguien se tiene que prestar. O sea, la corrupción es institucional, pero también es parte de la sociedad y la sociedad tiene que reconocer que el Libramiento no se construyó solo y que alguien autorizó, por ejemplo, la empresa representante de CONASA, ahora se llama Renova, es la responsable de la construcción del Libramiento. Y un responsable es Álvaro Mayorga Tejada, dice acá, eh, en una fotografía con el futuro presidente de Guatemala. O sea, ¿cómo vas a sentarte o a tan siquiera conversar con una persona con actos de corrupción o con medidas que van en contra de la misma sociedad? La sociedad no lo debería de permitir jamás. En consecuencia, no solamente el tema digamos, de la ausencia del Estado, sino también hay una ausencia de la sociedad, de valores, de principios que no debería permitirse, ¿va? Listo.
Sí, o sea, como decís, o sea, te puedes sentar, pero a exigirle, o sea, a decirle, mira, o sea, en mi gobierno Ujú, ujú, ya no vas a hacer eso, pues, y si tenés alguna responsabilidad penal, te voy a perseguir. O sea, pero ujú, obviamente aquí en el gobierno, todas las instituciones gubernamentales están ya viciadas, están copadas. eh, es muy difícil ver por dónde hay un camino, una luz. Eh, la CICIG, en mi opinión, la CICIG dio una pequeñísima luz, pero que este gobierno pues la extinguió, de alguna manera logró encontrar el poder suficiente para eliminarla. Y pues ahora, no sé, desde mi punto de vista estamos a ciegas, ¿va? No, no sé por dónde se podría, no sé por dónde. Rodolfo, ujú. Sí, yo opino lo mismo. Lo que pasa es de que realmente Se quedó. creo que se nos fue Chofito, Se quedó congelado. Pues, pero, si quieres, ajá, ahí fíjate que pues honestamente, como decías, regresó Chofito. hon- honesta, honestamente, como decías, veo muy difícil que las cosas puedan cambiar, porque el Estado está totalmente cooptado. No veo por dónde. Creo que hay, a nivel de los tres poderes del Estado, se puede decir que está cooptado, hay corrupción. Eh, Tristemente esto va a seguir. Vienen políticos, entran y salen de puestos públicos y esto se sigue repitiendo. Eh, y va a seguir así mientras sigamos siendo de los países eh, con mayores niveles de nutrición, con mayores niveles de analfabetismo. O sea, realmente Pero, ¿sabes? con esos índices. Más allá de eso, Ajá. ¿sabes qué me da miedo, Chofo? Que la clase profesional que integramos nosotros no estamos haciendo nada. Que sea, eso es lo que más me da más miedo en lo personal. sí. No, y tenés razón, pero ¿sabes qué es lo que sucede? De que lamentablemente, eh, por cuestiones de tiempo u otro tipo de cosas, es muy difícil que la gente se involucre, ¿verdad? Porque date cuenta, trabajar en iniciativa privada no es muy fácil que digamos, o sea, pues se ha vuelto muy costumbre decirlo de la mía extra, etcétera. Entonces, pues yo creo que en ese sentido estamos aportando a la sociedad, porque estamos con nuestro trabajo haciendo cuestiones que al fin y al cabo quien lo utiliza en la sociedad, quienes se van a ver beneficiados. Eh, O eso, pero, o sea, toma, o eso te hace creer el sistema. Ujú, ujú. no, 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 o sea, obviamente, No, sí, sí. obviamente si lo vemos así, Sí, sí, el capitalista. de Mira, acuerdo. pues el capitalista, ¿de qué forma va a obtener dinero de tu persona? Vendiéndote algo que te va a crear la ilusión que te satisface o que te crea algo, pero al final de cuentas está diseñando algo para que vos lo uses. Que realmente si te va a servir o no te va a servir, esos son ya otros 10 leyes. Y, Pero quien lo va a consumir sos vos. y más allá, Entonces, de eso, creo, Chofo, de que, o sea, no vivimos en una sociedad totalmente liberal, ¿verdad? Donde vos venís y puedes poner tu empresa y puedes triunfar y hacer el sueño americano, ¿no? ¿Va? O sea, ah, no. como en Estados Unidos, no, aquí van a haber un montón de capitales o de otras cosas que te van a frenar. Entonces, Sí, Ujú. entonces mi punto acá es de que sí es cierto, o sea, tenemos que comer, tenemos que de alguna manera mantener en nuestra vida, pero siempre tenemos que ponernos, pensar un poquito en qué hacer. claro, claro. Nosotros que hemos pasado por la universidad y hemos pensado un poquito más, pensar cómo cambiar las cosas, ¿verdad? Para más adelante. Yo lo que veo que ocurre mucho, por ejemplo, supongamos un ejemplo, ¿verdad? Que alguna persona afín mía llega a un puesto importante de la política. Entonces viene y necesita hacer un proyecto en X área
y le hablo yo, mira, y yo voy a poner una empresa y vos me vas a ceder a mí el proyecto, etcétera, ¿va? Y te va a quedar una tu comisión del tanto por ciento y lo negociamos bien. Probablemente va a ser un trabajo de, qué sé yo, en una constructora, pero yo no tengo conocimiento alguno de lo que es el mundo de la construcción, no conozco nada de eso. Entonces, como no tengo experiencia, voy a montar una empresa de cartón o una fachada, voy a ver cómo contrato a quien me cobre menos, porque lo que me interesa es maximizar mis ganancias, y como yo no sé un ápice de construcción, entonces lo más seguro es que los proyectos que yo voy a desarrollar con mi constructora van a ser un fracaso total. Y eso es lo que está ocurriendo, que la gente, esta gente que son los dueños de las constructoras, probablemente no saben absolutamente nada de lo que conlleva el proceso de realizar una obra de ingeniería, una obra de infraestructura. Entonces, ellos lo que quieren es reducir costos, ¿va? Si me vas a pagar a mí 100 millones, entonces yo quiero ver cómo gasto menos, voy a contratar probablemente a gente que no tiene mucha experiencia, voy a usar materiales de baja calidad, etcétera. Pero Y todo por consciente. donde el gobierno, bueno, el gobierno que es nuestro representante como pueblo debe exigir buena calidad, o sea, vos ahorrate todo el dinero que quieras, va, como capitalista, pero me tienes que entregar con estos estándares de calidad y punto, va. O sea, Exacto. no hay más, va. Pero eso es lo que no está ocurriendo ahora, o sea, eso es lo que debería de suceder, pero este paso, este libramiento de Chimaltenango está sacando a la luz que está ocurriendo todo lo contrario. Eh, yo creo que como sociedad no solamente hay una ausencia de Estado, sino que hay una ausencia de una sociedad estructurada, organizada, y hay un aprendizaje, digamos, de normalización de la desesperanza aprendida, se llama. O sea, como sociedad hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado la falta de servicios, hemos normalizado la falta de derechos humanos. En realidad, ¿cómo se llama? A mí me llama mucho la atención porque, no voy a decir, pero acabo de visitar alguna embajada europea y me llamó mucho la atención encontrarme algunos conocidos allí sacando sus pasaportes y de alguna manera preparándose para salir del país. Me llamó muchísimo la atención porque de alguna manera la gente que se puede ir se va a ir. Y la gente, yo creo que ya asumieron como una desesperanza en el sentido de que el país no puede caminar. Y en consecuencia, digamos que las élites privilegiadas piensan que pueden ganar muchos millones y que van a salir beneficiadas, digamos, en el momento en el que no exista un Estado de Derecho y que pueden hacer lo que quieran, pero finalmente esa de falta de certeza jurídica, esa falta de responsabilidades y derechos que ya mencionaban ustedes, se les va a revertir y tarde o temprano esto se va a convertir en un caos porque no existe el Estado de Derecho y en consecuencia un día la gente se va a desesperar y en un momento, digamos, pues se van a levantar como se están levantando en Ecuador y etcétera, etcétera, y no va a ser un levantamiento pacífico. O sea, no sé si has visto la última película del Joker, ¿va? El Guasón Ujú. es eso, pues, o sea, te muestra un momento en que una sociedad está tan ahorcada, tan, tan, eh, tan puesta en jaque que se levantan, ¿verdad? Y se desesperan y pues se vuelve un caos, ¿verdad? Eh, Y Pero, interesante que menciones solo digo esto, interesante que menciones ese ejemplo, porque imagínate que el líder de esa sociedad en ese momento es un sociópata, un psicópata. O sea, al final te está diciendo que en esos momentos los psicópatas son los que se van a convertir en los líderes de exacto, esos movimientos, ¿no? exacto, porque es un momento en que la desesperanza, la presión revienta en algún lado, y en este caso, por ejemplo, la película del Guasón revienta en un sociópata, en alguien que está bien desquiciado.
Entonces, Sí, pero fíjate que lo que decías, va, lo que realmente hay que dar al pueblo es pan y circo, va. Y eso es lo que ellos han venido dando. A tal punto que, bueno, hay ciertos sectores de la población que claramente están desesperados y creo que se ven más en el interior de la República. Pero aquí, si nos vemos en el área metropolitana, aquí en la ciudad, estamos acomodados, estamos, no sé, pan y circo, ¿va? Pan y circo, centros comerciales, total. carrera, este fin de semana unos 10K, cobrados, por supuesto, porque todas las carreras que hacen son cobradas, pasos y pedales, O sea, no sé, es más interesante centros de... al que le interesa más es a la clase como media, los bajos, altos, ¿verdad? Esa clase es a la que le gusta, le interesa darle pan y circo, ¿va? Entonces, Exacto, exacto. pero igual, ¿va? O sea, la gente que está desesperada en algún momento va a reventar, o sea, Ujú. por eso vivimos 36 años de conflicto armado interno, ¿va? Porque las personas de hasta abajo en algún momento reventaron. Entonces, no se sabe, ¿verdad? Entonces, sí, eso es interesante. Sí, sí, sí. Esto se dio ahorita hace poco ahí en el store, con eso del estado de sitio, se pudo ver cómo ya hay grupos de personas que se están armando y están organizadas. eh, y yo creo que sí, como vos decís, esas personas que son las que más se han visto afectadas, pues hasta cierto punto se han venido organizando. El problema creo que es que falta unidad aún. Son grupos dispersos que no están unidos y que están marginados totalmente. O sea, pues ellos ahí en la montaña pues estarán muy bien organizados, pero fuera de la montaña pues no tienen presencia alguna. Ni los conoce la gente aquí en la ciudad, como me imagino que los medios de comunicación se esfuerzan para no dar ese tipo de noticias o para que la gente no los conozca. Entonces hay muy poca gente que está enterada de esos movimientos. Entonces es como que si se mantuvieran como que en la sombra, ¿verdad? Son cuestiones que salen a la luz, pero son cuestiones de una semana que son noticias y ahí pues se vuelve a desaparecer el tema. Entonces yo creo que el que la población está dividida y eso es lo más complicado, que no hay unidad, no hay una unidad. Totalmente de Eso acuerdo. es- Esto me llega a nuestro segundo tema, ¿verdad? Nuestro segundo tema del día de hoy. Y que Ujú. hagámoslo bien rapidito y hagamos como que una ronda nomás de opinión y luego pasamos a las conclusiones finales. Eh, Viene Mario Vargas Llosa y publica un libro acerca acerca de Guatemala y el derrocamiento de Arbenz Guzmán. En lo personal, Ujú. en lo personal me parece que, que es como que muy enfocado en tratar de hacer una apología, o sea, una defensa siempre del liberalismo, ¿verdad? Entonces, complicado el libro, ¿verdad? No sé qué puedes explicar, Javier. Precisamente hoy sale un artículo en el diario El País de España, digamos, son de derechas, y voy a leer un párrafo porque la novela se lanzó ayer en 20 países hispanoparlantes, con una tirada inicial de 180,000 ejemplares. El continente latinoamericano es el gran protagonista tácito de esa novela. Dice, para contestar a la pregunta sobre cuándo descarriló la política en Latinoamérica, tiempos recios toma el derrocamiento en Guatemala del gobierno de Jacobo Arbenz en junio de 1954 como el punto de inflexión que marcó su destino. Aquel golpe militar encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas y orquestado por la CIA, que acusaba falsamente a Arbenz de ser comunista, truncó la modernización del país centroamericano y reverberó por toda América Latina. Aquello tuvo un efecto enorme y llevó a muchos jóvenes a descreer en la democracia. Abrió un periodo de matanzas y terrorismo, reflexionó el novelista de 83 años.
que recordó cómo en aquel momento él salió, como muchos otros universitarios en Lima, a las calles a protestar. Eran los tiempos de la Guerra Fría. La CIA había tenido mucho éxito en Irán. Mi impresión es que la historia sería otra si Estados Unidos no hubiera derrocado a Arbenz. Fidel Castro no se hubiera radicalizado. Su primer programa estaba más cerca de la socialdemocracia. Me parece muy interesante porque yo creo que hace un resumen del enfoque que hay en el libro. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo y también me parece importante que menciones el evento que va a haber con Vargas Llosa aquí en Guatemala, en el Teatro Nacional. La fecha y el día yo no lo tengo presente, pero lo buscamos. Pues básicamente en todo el tema de activismo ciudadano siempre se ha mencionado el tema del derrocamiento de Arbenz, digamos, de lo que significó la primavera en ese proceso digamos, de construir un país para todos y no para unas élites privilegiadas. Me parece a mí que es fundamental, así que habría que leer el libro para tener alguna opinión un poco más profunda del enfoque que le pudo haber dado. Y como que muy interesante también, fíjense ustedes que Guatemala de alguna manera, siendo un país tan pequeño y pues no es de las grandes economías de América Latina, pero sin embargo ha tenido un papel protagónico en esos procesos, digamos, que han impactado a toda América Latina y que de alguna manera grandes personajes han pasado por este país, digamos, como un elemento, voy a decir, catalizador o como el start de muchos procesos que se pudieron haber generado en la región y en América Latina. Así que interesante lo que se pueda leer. Decir de Vargas Llosa, pues que es una persona de derechas que participa en muchos eventos digamos, de partido de derechas en España, principalmente en Ciudadanos se llama el partido. En consecuencia defiende un discurso que no necesariamente, pues, lo comparto yo, pero que creo yo que de alguna manera en el libro, pues tal vez se intenta reflejar un poco más esa narrativa como literato, como alguien que se dedica a las letras, y pues tal vez no hay un discurso ahí, pero habrá que leerlo. Excelente. Rodolfo, algo ahí sobre Vargas Llosa. Bueno, ya, como platicábamos, creo que sería un poquito atrevido como que hablar del libro cuando todavía no lo he leído. Sin embargo, pues creería que de ser un tema de, de algo ocurrido hace 70 años y de lo que hay bastante documentación al día de hoy, que hay bastante literatura, es algo que pues que conocemos bastante bien lo ocurrido, el derrocamiento de Arbenz. Pues creo que pues tampoco va a reinventar el agua azucarada, o sea, creo que van a hacer un montón de cosas que hasta cierto punto ya la gente ya conoce, probablemente sin mayor novedad, o sea, nada novedoso, nada que no supiéramos. Probablemente el estilo literario y todo pues haga que el libro sea interesante, etcétera, pero no creo que vayan a salir a luz secretos que nadie sabía antes o cuestiones que nadie hubiera sabido de este acontecimiento, de esta época de la cual hay demasiada información. Entonces, pues igual, lamentablemente, pues a la fecha de hoy en día, pues todos hablan de los nazis, del holocausto, todos tienen información, todos hablan de, qué sé yo, de lo que pasó de Arbenz y todo. Entonces, creo que la sociedad o esto hasta cierto punto, pues ya lo conoce. No creo que le pueda afectar al gobierno que saquen a luz cuestiones que ya todo el mundo sabe. O sea, realmente no me espero algo revelador del libro, algo revelador como tal, sino que interesante que un escritor como él pues toque el tema y profundice lo acontecido en este caso con
con la época dorada del país, que fue los 10 años, la década de oro. Sin embargo, pues no esperaría que el gobierno vaya a sentirse ofendido, que vaya a ocurrir algo por algo que él haya escrito, algo así, no creo. No. Creo que es más un tema de mercadeo o algo así que como se estaba manejando, es un tema de mercadeo. Muy de acuerdo con Chov y con ambos, ¿verdad? O sea, por un lado de la sinopsis, me parece así como que decirte, mira, hacen una apología del liberalismo y de que Estados Unidos cometió un error, pero bueno, lo demás es lo mismo que ya sabemos desde hace muchos años, entonces al final es más de lo mismo, ¿va? Entonces me parece. Javier, ¿querías decir algo? Exacto. Sí, solamente decir que presentación de la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa va a ser el 3 de diciembre de 7 a 9 de la noche en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Está auspiciado o organizado por Filgua y, y pues Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, presentará en Guatemala su nueva novela. Obviamente venir a Guatemala y presentar el libro representa un tremendo mercadeo al libro. Al final creería yo que lo que les interesa es que el libro se venda en todo el mundo y que digamos tenga un tremendo impacto. Exacto, algo que vos dijiste, ahorita que dijiste bien puntual y bien acertado. Obviamente, pues a nosotros ya conocemos la historia, pero darla a conocer en otros países del mundo. No, inclusive en nuestro país hay un montón de gente que no conoce, o sea, hay un montón de gente que está totalmente, o sea, en el interior, vos le vas a preguntar quién fue Jacobo Arbenz, quién fue Juan José Arévalo y no te van a decir quién es, pues, o sea, y entonces Exacto. darle un poquito de mercadeo, pues vale la pena. Creo yo, en lo personal me despertó un poquito la curiosidad de ver el enfoque que le da Mario Vargas Llosa en su narrativa, ¿verdad? O sea, porque yo he leído un par de obras de él y la narrativa es buena. Entonces me despertó un poquito la curiosidad, ¿verdad? De ver cómo lleva esta. Habrá que darle el beneficio de la duda. Sí, porque al final no hay nada fuera del texto, ¿verdad? O sea, todos somos texto, todos son historias que nos cuentan o contamos historias. Esta es una historia más y pues ver el punto de vista de él, tampoco no está de más. Importante porque, o sea, ya es una persona mayor, ya es alguien grande, entonces él no tiene nada que perder ni nada que ganar en lo que él escriba, ¿verdad? O sea, es una persona mayor, entonces me parece que su narrativa puede ser muy honesta de lo que él piensa, ¿verdad? Entonces puede ser de que se abra bastante en su narrativa y puede ser interesante al final de cuentas. Ok, entonces, si quieren, vamos un poquito por las conclusiones para cerrar el Cervecicia Web de este día. No sé si empezamos por Chofo, tus conclusiones. La verdad que fueron temas muy interesantes. Agradezco ahí a ustedes por la compañía en esta plática tan interesante. Y bueno, creo que es un punto, lo ocurrido en el libramiento de Chimaltenango, pues tiene que ser un punto a partir del cual nosotros tenemos que tomar acciones, como bien decías, para dejar un antecedente que cuestiones de este tipo ya no deberían de suceder, o aquel que quiera aprovecharse del erario público, pues tiene que saber que que la sociedad pues no lo va a dejar pasar así nada más, pues, o sea, tenemos que dejar un antecedente en este punto. Y con lo del libro, pues interesante, o sea, nunca está de más conocer el punto de vista de distintas personas. Y bueno, pues invitar a la persona que está viendo esta conversación, pues que si está en sus posibilidades, que vaya a la presentación del libro, que lo compre y, y que ahí en el muro de Cerveciencia o en el grupo, pues deje su opinión de qué le pareció el libro, etcétera. Y a manera de enriquecernos.
Exacto. de conocimiento, ¿verdad? De compartir puntos de vista. Será interesante, pues, ver las opiniones de otras personas y no solo eso, sino que invitar también a la gente, si quiere dar su opinión sobre lo ocurrido con el libramiento de Chimaltenango y todo, pues será interesante que la gente nos escriba ahí en el muro de efervescencia si, qué opinión le merece, si están de acuerdo o no con lo que hemos platicado, porque al final de cuentas estos no son más que opiniones, ¿verdad? Eh, y únicamente con eso. Excelente, de hecho, Javier, danos ahí tu conclusión Eh, pues, con pues básicamente, no, yo creería que lo que tiene que suceder es que la gente, los profesionales, la gente que tenga alguna capacidad desarrollada, algunas que intenten participar en los espacios donde puedan aportar, que hagan construcción colectiva y social, que se involucren en las problemáticas o que de alguna manera intenten participar en espacios colectivos donde se pueda construir de manera amplia, pues en el caso de Cerveciencia esto es construcción de conocimiento y construcción, compartir ideas, y eso es parte de un proceso que todos deberían estar haciendo, independientemente de la profesión que puedan tener. Y pues invitarlos a, a leer el libro. Yo diría que los intelectuales del país, eso como que puede generar algún tipo de diálogos, de conversatorios, que de alguna manera puedan permitir revisar la historia. Yo diría que eso puede ser un efecto interesante que veremos si sucede. Y pues bueno, gracias por la invitación y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Primero me quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado esta noche. Y pues en lo general, pues coincido mucho con ambos. Eh, Primero, pues, o sea, como clase media, como clase profesional, como clase intelectual, tenemos que pensar y pensar y repensar y hacer y pensar qué hacer, ¿va? Porque, o sea, eso recae en nuestros hombros. Si Guatemala de aquí a 100 años o a 10 años no está mejor, es culpa nuestra, porque nosotros fuimos a la Universidad de San Carlos, los tres que estamos acá, ¿va? Y un montón de gente, pues, y los que fueron también a universidades privadas se deben de sumar a eso porque tuvieron las posibilidades de hacerlo. Entonces, al final, si Guatemala en unos años no está bien, no ha avanzado, que sea un poquito, es culpa nuestra, o sea, recae sobre nuestros hombros, eh, para tratar de hacer que la brecha esta de la corrupción, de la impunidad, pues se vaya reduciendo, como primer punto. Y como decían ustedes también, ¿verdad? Con Vargas Llosa, pues esperemos de que esto cree un revuelo social, que más gente se interese en conocer la historia. Mucha gente nos dice, bueno, pero no van a salir de los años 30, de los años 50, ¿por qué se quedan enfrascados ahí? Entonces es sencillo, ¿verdad? Porque quien no conoce su historia no puede estar preparado para su presente y no puede mejorar su futuro. Entonces, creo que como guatemaltecos es importante conocer nuestra historia y pues ver la opinión de varios margallosas va a ser muy bueno, pero tampoco nos quedemos ahí enfrascados, veamos otras opiniones de otros autores para poder completar una opinión más amplia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a estar en este